Bienvenidos de vuelta. Ahora nos acompaña la doctora Eugenia Fernán Segarra, y es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, y vamos a hablar con ella sobre el último estudio que ha realizado la Defensoría, digamos, en el cual ha hecho una supervisión de los procesos de matrículas y de la infraestructura y del servicio básico en los colegios, en todos los colegios a nivel nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida a Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema bastante importante porque finalmente estamos hablando del impacto que le puede causar a muchos niños que estudian en colegios a nivel nacional. Me gustaría saber cuáles son los principales resultados que ha traído este estudio. Bueno, en realidad la Defensoría del Pueblo se ha centrado básicamente en el tema del acceso a la educación gratuita, que es uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo. Especialmente las escuelas públicas, ¿no es cierto? Porque ese es el ámbito donde la Defensoría del Pueblo actúa. Nosotros lo que hacemos es la defensa y protección del derecho fundamental a la educación, obviamente frente al servicio público que presta el Estado. Entonces, uno de los temas donde la Defensoría del Pueblo ha puesto mayor énfasis en su actividad ha sido la gratuidad. Y en la gratuidad nosotros hemos visto claramente dos tipos de problemas. Uno que se refiere al condicionamiento económico, es decir, a cuando el padre de familia, por ejemplo, se acerca a la institución educativa correspondiente y de pronto se le pide que pague la PAFA antes de proceder a la matrícula del niño. Pero también otro tipo de condicionamientos que también vale la pena resaltarlos. Por ejemplo, el hecho de que el padre tenga que comprar algún tipo o algún módulo didáctico o algún tipo de material que de por sí hoy día sabemos que el Ministerio de Educación está empeñado más bien en la distribución gratuita a nivel nacional. Sin embargo, hay instituciones educativas que todavía cobran por ello y es más, se constituye en un negociado. Otro de los temas, por ejemplo, es el uso del uniforme y del buzo escolar. Nosotros en realidad no estamos en desacuerdo con ello, pero siempre y cuando esto no sea un condicionamiento para que el alumno tenga necesariamente que adquirir un uniforme para acceder al sistema educativo. Lo que termina sucediendo es que se le imponen barreras de entrada a la educación a las personas que probablemente no tienen los recursos suficientes económicos para poder hacerlo, y justamente por eso es que están en una escuela gratuita. Exactamente. ¿No? Por el tema de falta de recursos. Y obviamente se le estigmatiza por el hecho de no poder adquirir un uniforme o un buzo escolar. Justamente acá tenemos, para empezar un poco a entender de qué se trata este informe, en pantalla tenemos un cuadro que habla de las instituciones que se han supervisado, ¿no? Para entender un poco de qué cosa estamos hablando. Sí, en realidad nosotros, a diferencia del año pasado, como se pueden apreciar en las cifras, hemos supervisado alrededor de 716 escuelas a nivel nacional. Lo que ha constituido, digamos, alrededor de un 30% más de lo que se venía haciendo desde el año pasado. Y entonces, en este esfuerzo de la Defensoría por visitar cada una de las escuelas es donde encontramos este tipo de condicionamientos al cual me refería anteriormente, pero también nos encontramos con otro tipo de condicionamientos que no son necesariamente económicos. Por ejemplo, la obligación de evaluar al alumno. Hoy día, más que nunca, sabemos que para el acceso al sistema educativo ya no se necesita rendir ningún tipo de prueba, ¿no es cierto? Todos los alumnos deben ingresar a las diferentes instituciones públicas sin ninguna obligación de rendir una prueba de suficiencia. Eso lo tienen que tener clarísimo absolutamente todos los padres de familia, porque eso en realidad es parte... Generalmente, el gran problema ahora es que hay una presión sobre los colegios y sobre la educación, porque cada vez hay más demanda por educación y la oferta no es que haya aumentado tremendamente. Y eso lo ves en todos los niveles, en realidad, ¿no? Así es, y entonces el Estado está obligado a lograr una mayor cobertura en todo lo que significa educación. Quiere decir que tenemos que pensar en crear más escuelas públicas para satisfacer la demanda existente, ¿no? Aunque también hay otras fórmulas que podrían ser también bastante aceptables, ¿no? Como por ejemplo el tema del bono educativo, ¿no? Y para que el padre escoja y hay una libre competencia en el mercado sobre, por ejemplo, en qué escuela voy a entrar. Y también, ¿no? Hay diferentes fórmulas para poder hacer más eficientes. El Estado también alienta, obviamente, la gestión privada. Entonces hay diferentes modalidades que uno puede optar,
pero indudablemente el Estado está comprometido y esa es la obligación que tiene en este momento de satisfacer la demanda en las escuelas públicas, básicamente. Y otro de los problemas que justamente tratamos hace algunos meses atrás era el relacionado al documento nacional de identidad. Sí, eso es un problema fundamental. Sigue siendo en realidad uno de los requisitos que debe cumplir el alumno o alumna. En nuestro país todavía hay niños y niñas que no tienen DNI y eso ha quedado demostrado también en las, digamos, en la última visita que ha realizado la Defensoría del Pueblo. Alrededor del 12% de niños de esas 655 instituciones educativas, estoy hablando de un total de 605.000 alumnos aproximadamente, el 12% de esa cifra no tienen todavía DNI. Y esto en realidad hay que llamar severamente la atención y de alguna manera anotarlo en una agenda también de las instituciones públicas. Pero eso es un tema de responsabilidad de los padres de familia que aún no sacan los DNI de los hijos, ¿o es un tema de, qué sé yo, la reniego el sistema que le hace muy complicado el acceso a las personas para que saquen el DNI de los hijos por un tema de repente de trámites innecesarios o complicados que finalmente elevan la barrera de entrada? O las barreras administrativas, ¿no? Sí, en realidad yo diría que hay en realidad una miscelánea de causas, pero lo que más nos preocupa a nosotros es la zona rural y probablemente los distritos más pobres del Perú. ¿Por qué? Porque allí existen padres y madres que todavía ellos son indocumentados. Mientras no resolvamos su problema en el acceso efectivo a la partida de nacimiento y luego obviamente al DNI para el reconocimiento de sus niños y niñas, en realidad estamos lamentablemente... Es una cadena finalmente, exacto, ¿no? Es una cadena. El papá no puede sin fin, ¿no? sacar su documento de identidad, por lo tanto el hijo tampoco, y finalmente priva al hijo de un montón de posibilidades al no tener un DNI, ¿no? Por supuesto. Más aún cuando tenga 18 años. También valdría la pena aclarar que el Ministerio de Educación, por ejemplo, permite la matrícula sin DNI, sin partida de nacimiento o sin algún documento bajo una declaración jurada. Que no es lo debe óptimo ser tampoco. Regularizada, digamos, en el plazo de 60 días. No es lo óptimo, porque en realidad en 60 días tú no puedes resolver un problema estructural, ¿no? Entonces ahí creemos que hay un trabajo por hacer. Se suma a este tema también, obviamente, que hoy día los programas sociales ofrecen, ¿no es cierto?, sus beneficios siempre y cuando tú seas declarado elegible, pero para ello tienes que presentar tu DNI, ¿no? Y eso nuevamente vuelve a ser una restricción. Si yo no pude sacar mi DNI, por lo tanto no puedo estar dentro de un programa social. Y probablemente la gente que más necesite esos programas sociales sea la gente que tiene una complicación de cumplir con sus expectativas de necesidades básicas. Así es, y probablemente la gente que más se le complique obtener un DNI justamente por un tema de accesibilidad a la partida de nacimiento y otros temas. Vamos a un cuadro que nos ha traído, me parece interesante para entender un poco la lógica que es este cuadro que vemos acá. Estamos hablando más o menos de cuántos, de toda la gama de quejas que hay en el tema de la gratuidad de la educación en el año 2012, parte del informe. ¿Nos puede explicar qué significa este cuadro? ¿Qué implica? Bueno, implica lo que venía explicando en la primera parte de la entrevista, ¿no es cierto? Aquí existe lamentablemente una serie de condicionamientos económicos y no económicos para el acceso a la escuela. Mucho tiene que ver, por ejemplo, con el condicionamiento no solamente del pago de ciertas cuotas como la de la PAFA, para que luego recién se proceda a la matrícula, como también el tema de la rendición de una prueba para el acceso a la escuela, que sería un condicionamiento no económico. Sí, entonces, a ver, y justamente el tema acá que estamos viendo en el cuadro, lo que se ve básicamente es que hay ligeramente un poco más de quejas, entiendo, por el efecto que tiene el hecho de que, a pesar de que la educación es gratuita, estas instituciones educativas no están cumpliendo con lo que deberían estar cumpliendo. Exactamente. Pero no solamente es ese el problema, sino de que hay una serie de otros condicionamientos, como el tema del uniforme, por ejemplo, como el tema de las pruebas para ingreso, que tampoco, en teoría, no deberían suceder y también están incumpliéndose. O la adquisición de ciertos materiales, ¿no es cierto?, que como decíamos deberían ser de distribución gratuita por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional, que lamentablemente los padres de familia ignoran este dispositivo y probablemente lo que hacen es simplemente adherirse a una supuesta obligación
de comprar cierto tipo de recursos o materiales didácticos para que sus niños y niñas puedan estudiar. Ahora, ¿lo óptimo qué debería ser entonces? Lo óptimo debería ser acaso que los padres de familia primero se informen y es más, conversen con otros padres de familia para que la información se difunda con respecto a lo que son ahora los derechos en el tema de gratuidad de la enseñanza y además poder alertar para que puedan entrar, digamos, a hacer desde qué institución, no lo sé, a hacer una supervisión. ¿Eso es parte del rol que le toca ahora jugar a los padres de familia? Sí, es parte del rol, efectivamente. Un componente básico en lo que significa en el sistema educativo es la participación de los padres y madres de familia, ¿no? Se considera que hay una responsabilidad compartida, ¿no es cierto?, con las diferentes instancias que tienen que ver con la educación. Y no solamente me voy a referir al Ministerio de Educación, también a los gobiernos regionales que hoy día ya tienen transferidas parte de sus competencias concernientes, digamos, al tema educativo, el tema de contratación docente, el tema inclusive de cómo pueden ellos organizar su presupuesto para mejorar la infraestructura educativa, es importante dentro del presupuesto regional, dentro del presupuesto inclusive de las municipalidades locales. Vamos a ponernos en algunos casos. ¿Qué pasa si yo soy un padre de familia y me dicen a mí, mire señor, usted va a tener de todas maneras que comprar el uniforme AB, digamos, que es un cierto modelo, si es que su hijo quiere que ingrese. Adicionalmente a eso tiene que, digamos, rendir un examen y ese examen probablemente tenga algún costo. Y adicionalmente a eso probablemente tiene que pagar una matrícula. Yo como padre de familia, claro, tengo una serie de barreras para poder hacer que mi hijo acceda a educación gratuita. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que la Defensoría...? Denunciar ante la UGEL, la Unidad de Gestión Educativa Local. Ella es la instancia que primero que nada debe enterarse de estos cobros indebidos o de estos condicionamientos para el acceso a la matrícula. Luego de ello, si es que esto no resulta, si es que esta instancia en realidad, recibiendo la denuncia, no procede a una investigación sumaria, entonces es la Defensoría del Pueblo quien tiene que entrar a tallar, porque esa es parte de su labor. La labor de la Defensoría es justamente supervisar a la administración estatal para que ésta cumpla con sus funciones.